Hola, bienvenidos al curso de Inducción al Cristianismo Bíblico. Para Unánimes es una bendición y es un privilegio poder iniciar este curso donde damos los principios básicos de nuestra vida cristiana, de lo que creemos, por qué lo creemos, por qué estamos tan seguros y tan ciertos de lo que creemos y adicionalmente a dónde nos lleva eso en nuestra vida diaria. Así que empecemos. Este curso básicamente abre estas dos grandes áreas de nuestra vida cristiana que, decimos nosotros, son como una suerte de dos columnas. Son las columnas desde donde se sostiene nuestra fe. La primera, Dios existe. Y la segunda, la Biblia, su palabra. Si nosotros demostramos tanto que Dios existe como que la Biblia es su palabra, todo lo demás es exégesis, o sea, todo lo demás es ir a la Biblia a sacar, a derivar de allí el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y de ahí la revelación de Él, de quién es Él y qué es lo que Él quiere de nosotros y además derivar de allí la historia redentora de la humanidad. Pues bien, este curso trata de esas dos grandes áreas. En esta primera parte del curso vamos a dedicarnos a demostrar que Dios existe. Sabemos que hay mucha gente, hoy en día se ha puesto muy de moda ser ateo o ser agnóstico, y la intención nuestra en realidad no es entrar en una discusión insulsa o violenta, sino más bien tratar de tener conversaciones inteligentes, lógicas, que nos lleven a conclusiones lógicas encontrando la verdad. Entonces, este curso, en realidad, en esta primera parte de que Dios existe, tiene una agenda bastante interesante. Vamos a ver una introducción, que es básicamente esta lección, una introducción donde vamos a herramientas de análisis, y después vamos a ver varios argumentos que demuestran la existencia de Dios. El cosmológico, el argumento que le hemos llamado del ser necesario, el teleológico de diseño o de propósito, el moral, uno más que derivamos curiosamente, la filosofía de Immanuel Kant, que le hemos llamado el argumento de la justicia. Al final vamos a dar una lección de conclusiones donde vamos a consolidar todas estas ideas para demostrar sin lugar a dudas que Dios existe. Esta lección es la lección de introducción donde nosotros nos vamos a limitar, digámoslo así, de alguna manera, a trasladarles a ustedes herramientas para el pensamiento crítico. ¿Qué es esto? Nosotros, en Unánimes, favorecemos muchísimo el cuestionamiento. Nosotros creemos que la fe ciega es una fe con mucha credulidad. Uno puede estar sujeto a engaño o puede estar sujeto a manipulación. Y cuestionar cosas, ir detrás de respuestas, haciendo las preguntas adecuadas, es tremendamente importante. Alguien diría, bueno, pero eso forma parte de la filosofía. Bueno, en sus inicios la filosofía era la princesa y la teología era la reina. Y por tanto, hablar de términos filosóficos cuando estamos hablando de teología no es nada extraño. En la modernidad la gente cuando oye de filosofía piensa en ateos y piensa en Nietzsche y piensa en Jean-Paul Sartre, que eran ateos. Y no necesariamente. Ha habido filósofos, grandes filósofos cristianos, y hoy en día en la modernidad los hay también, muchos filósofos cristianos. Se vale hacer preguntas, se vale cuestionar, se vale dudar cuando no tenemos suficiente evidencia enfrente y se vale buscar la evidencia. Entonces, en esta lección introductoria, hemos querido tal vez detallar algunas herramientas para que podamos seguir adelante y demostrar la existencia de Dios sobre la base de lógica. Y sabemos que el padre de la lógica es Aristóteles, y vamos a usar algunas herramientas o instrumentos aristotélicas. Los famosos silogismos, que sé que en las clases de introducción a la filosofía se dan, en algunos de nosotros cuando estuvimos en el colegio también nos hablaban de silogismos, aunque tal vez en aquel tiempo no nos interesaban tanto. Pero el silogismo es una forma de razonamiento deductivo e
inductivo. Nuestro español se deriva del latín, de silogismus, pero el latín lo tomó del griego, de la palabra silogismos. Y en realidad se deriva de los tiempos aristotélicos, de la lógica aristotélica. Y lo que hace el silogismo es que nos presenta varias proposiciones, o sea, propone ciertas cosas a modo de premisa y después da una conclusión derivada o que se infiere de las premisas que se hicieron anteriormente. Si las premisas son ciertas, la conclusión debería llevarnos a entender y a reforzar la idea que nos llevó a las premisas. A ver, el ejemplo más claro que tenemos es premisa número 1, Pedro es mayor que Juan. Premisa número 2, Juan es mayor que José. Entonces la conclusión, o el por tanto, o el, como decían los griegos, el ergo, Pedro es mayor que José. Entonces básicamente nos va induciendo a una conclusión. Entonces vamos a usar a lo largo de este curso varios silogismos. Por eso es importante que comprendiéramos este modelo de lógica. También desde la perspectiva lógica, y esto después ya pasó, el principio de la no contradicción pasó de la filosofía a la ciencia, y en la ciencia es muy usado hoy en día. Se usa el principio de la no contradicción, el cual postula lo siguiente: dos declaraciones que se contradicen no pueden ser verdad al mismo tiempo y en la misma relación. Si una de ellas es real, entonces la otra es falsa. Yo le agregaría, la otra es necesariamente falsa. Vamos a ver un ejemplo de esto, es un ejemplo muy claro. Una persona dice que Dios existe, otra dice que no. Las dos afirmaciones no pueden estar correctas porque Dios no puede existir y no existir al mismo tiempo. Si nosotros demostramos que Dios existe, eso nos lleva a la conclusión de que es falso que Dios no exista. Entonces, al mismo tiempo no puede Dios existir y no existir al mismo tiempo. Ahora bien, en términos de relación, porque dice al mismo tiempo y en la misma relación. En términos de relaciones puede ser que uno pueda hacer una afirmación que se contradice al mismo tiempo, pero en relaciones distintas. El ejemplo es este: una persona dice que es padre y es hijo al mismo tiempo. A ver, claramente, yo no puedo ser padre e hijo de mi padre, o no puedo ser padre e hijo de mi hijo. Son al mismo tiempo, puede ser, pero con relaciones diferentes. Porque yo podría decir que soy padre y soy hijo al mismo tiempo, y sí, yo soy padre porque tengo hijos, y al mismo tiempo soy hijo porque tengo un padre. Entonces, las relaciones son distintas, pero la simultaneidad de que soy padre e hijo sí se da al mismo tiempo. De ahí lo importante de esbozar correctamente el principio de la no contradicción. De nuevo, lo que dice es que dos declaraciones que se contradicen no pueden ser verdad al mismo tiempo y en la misma relación. Bien, siguiendo con los conceptos, hay uno que es sumamente importante, que es el punto de referencia. Y yo sé que en esta época posmoderna, donde todo se empaqueta en la caja de la relatividad, esto es como una suerte de pecado. Pero la verdad es que nosotros, para poder llevar y referenciar correctamente y anclar nuestras ideas correctamente, necesitamos puntos de referencia que sean externos y objetivos, de forma tal que podemos hacer comparaciones o podemos hacer referencias a esos puntos de referencia objetivos. Ahí tenemos una imagen de un faro. Y nosotros lo usamos mucho como ejemplo de esto. El faro está anclado en la tierra y sirve de punto de referencia absoluto para que los barcos que están cercanos a la tierra, donde ven la luz del faro, saben que ahí está la dirección correcta porque el faro es inamovible. El faro en este ejemplo representa una verdad que yo le voy a llamar absoluta, pero la verdad es que la verdad absoluta es redundante. Toda verdad es absoluta. Ahora eso lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, el faro representa la verdad, es inamovible. Entonces es un punto de referencia que nosotros tenemos, externo y objetivo, para
llevar adelante nuestra lógica. Lo otro que es importante comprender son los prejuicios. Los prejuicios nos pueden llevar a formas de pensar equivocadas, porque venimos con un sesgo anticipado. El prejuicio es un concepto o un juicio sobre alguna persona, objeto o idea de manera anticipada. Por eso el prefijo prejuicio, antes del juicio. Entonces yo emito un juicio de forma anticipada. Y normalmente es una actividad mental que es inconsciente y nos distorsiona lo que estamos percibiendo. Un ejemplo de prejuicio se da donde en una suerte de fábula, digámoslo así, donde el marido le dice a la esposa que él está muerto y la esposa le dice, ¿cómo vas a estar muerto si me estás hablando? Y le dice, no, yo estoy muerto. Y la esposa preocupada lo lleva donde el médico y el médico le dice, bueno, me dice su mujer que usted está muerto. Sí, yo estoy muerto. ¿Y usted cómo es que los muertos hablan? No, no, yo estoy totalmente muerto. Entonces el médico lo lleva a la morgue donde muestra un cadáver, le corta el cadáver un dedo y el cadáver no sangra. Y le dice, ve, los cadáveres no sangran, los muertos no sangran. Entonces deme usted su dedo y lo pincha con una aguja y donde sale una gotita de sangre, el médico le dice, se da cuenta, usted no está muerto porque está sangrando. Y entonces la persona dice, no, yo sé, yo estaba equivocado. Ah, bueno, qué dicha que lo admite. No, estaba equivocado, yo creía que los cadáveres no sangraban. Ahora me doy cuenta que sí sangran. Esta pequeña fábula nos muestra o nos enseña cómo los prejuicios pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad. Entonces es muy importante, cuando entendemos de prejuicios, hacer un análisis de qué tan sesgados nosotros estamos. Porque la realidad, nos guste o no nos guste, es independiente de los prejuicios. La realidad es lo que es. Yo puedo describirla de forma distinta, puedo opinar y tener divergencias con otros, pero la realidad desde la perspectiva del ser, en filosofía se le llama la ontología, la realidad es lo que es y es invariable. Todo lo que la rodea y nosotros que la vemos, tal vez podemos tener algunas percepciones diferentes, pero la realidad es una sola. Ahora vamos a ver algunos principios de la verdad. Vean que evité adrede poner absoluta. La verdad es una. A ver, uno de los principios de la verdad, o tal vez, empezando por las definiciones, es que la verdad describe la realidad. O sea, la verdad describe lo que es. Por ejemplo, si yo tengo una mesa y la mesa en realidad es de color rojo, aunque yo sea daltónico y la vea de otro color, eso no cambia la realidad del color de la mesa. Lo que cambia es mi percepción de la realidad. Pero la realidad es una. Entonces, como un ejemplo de esto, alguien que viene y hace un análisis de la mesa, y hace un análisis cromatológico de la mesa, y se da cuenta por evidencia que la mesa es de color rojo, aunque yo la vea verde, eso no va a cambiar la realidad de que la mesa es roja. Entonces las percepciones no cambian la realidad. Entonces, aunque para mí, la mesa es verde, y yo digo, es que la mesa es verde, y eso es verdad porque yo estoy describiendo la verdad es otra. La realidad es que la mesa es roja, y el que vino a hacer el análisis cromatológico de la mesa va a decir, a partir de estas evidencias, la conclusión es que la mesa es roja. Y no es porque perciba que es roja, es porque la realidad es que lo es. Uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día es que confundimos percepción con realidad. Y entonces hablamos de verdades relativas y verdades absolutas. Y eso es un error terrible, es un error semántico. No es así. La realidad es muy sencillo, la realidad es lo que es. Y la verdad la podemos definir como lo que la describe. Entonces, ¿qué es la verdad? Describe la realidad. Y tiene algunas características interesantes.
A ver, primero la verdad es para todos. Por eso ponemos que es invariablemente absoluta, aunque eso sea redundante. Porque, ejemplo, 1 más 1 es igual a 2, o la Tierra es redonda. Para todo el mundo es igual esto. No importa qué tanto quiera yo negarlo por las razones que sea, pero es para todos, es válido para todos. 1 más 1 va a ser 2 para todo el mundo. Y la Tierra es redonda. Cuando tenemos la evidencia clara de que la Tierra es redonda para todo el mundo. Es universal. Y el que alguien tenga diferentes opiniones no va a variar lo general o la generalidad de la verdad. La verdad es para todos. Lo segundo también es que la verdad es estrecha, no admite variaciones. O sea, como la verdad describe, la realidad es descriptora, lo que va a decir es lo que es. Y por lo tanto eso lo hace única. O déjeme usar la otra palabra que a la gente no le gusta, eso la hace absoluta. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, va a admitir un resultado diferente. O la Tierra es redonda, no admite una opinión en contrario, de que es cuadrada o de que es plana. Es estrecha, o sea, no admite variaciones. Y claramente todo lo que se opone a ella es falso. Porque como ya vimos antes, por la ley de la no contradicción, no puede haber dos verdades que se contradigan entre sí al mismo tiempo y en la misma relación. Y un ejemplo claro de esto es Jesús. La Biblia nos dice que Jesús murió en la cruz. El Corán dice que Jesús no murió en la cruz. Ambas declaraciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo y en la misma relación. Si una es cierta, la otra es falsa. Y hoy en día, hasta los escépticos, los agnósticos y los ateos académicos más acreditados, todos afirman que Jesús vivió y murió en la cruz. Por lo tanto, esas afirmaciones, con un montón de evidencias históricas que hay, nos lleva a pensar que en efecto la verdad es que Jesús murió en la cruz y por lo tanto el Corán es falso. Y una nota al margen, si el Corán es falso en esto, por lo tanto no puede ser inspirado por un Dios perfecto. Seguimos adelante. Por lo tanto, entonces la verdad es absoluta. Muy común hoy en día, una declaración, la gente dice no hay verdades absolutas. Bueno, el solo hecho de que yo diga que no hay verdades absolutas, estoy diciendo un absoluto. La gente, es interesante cuando la gente intenta relativizar las cosas solo cuando conviene. Pero cuando uno, por ejemplo, va al banco y uno ve cuánto dinero tiene en su cuenta de ahorros, uno sí quiere una verdad absoluta ahí. A uno no le gustaría que uno llegara y dijera, ¿cuánto es el saldo de mi cuenta? Y que el que está del otro lado le diga, bueno, todo depende. Nosotros entendemos y sabemos que la verdad es absoluta. Y cuando la gente habla de verdad relativa, lo que está haciendo es confundiendo la verdad con percepciones. Y vamos a ver algunas cosas que la gente usa que es interesante como argumento de que la verdad es relativa. A ver, el primero es muy sencillo. Cuando nosotros estamos hablando de coordenadas, las coordenadas son relativas a mi posición. Por ejemplo, yo puedo estar al sur de un lugar y al norte de otro al mismo tiempo. Sin embargo, cuando me dan los puntos cardinales son relativos a mi posición, pero las coordenadas me dan el punto exacto donde yo me encuentro. Por lo tanto, la coordenada podemos hablar que es la realidad y los puntos cardinales relativamente a donde yo vuelva a ver o desde donde yo ponga el punto de referencia pueden estar cambiando porque podríamos decir que es perceptible. El otro ejemplo que la gente siempre pone, que es esta caricatura, que uno está de un lado y ve un 6 y el otro está de un lado y ve un 9 y alguien dice, ¿cómo resolvemos esto? La forma de resolverlo es la más sencilla de todas. Vaya, pregunte al que lo hizo. Dice, ¿qué hiciste? ¿Hiciste un 9 o hiciste un 6? ¿Cuál es la realidad de lo que hiciste? O también el famoso vaso por la mitad. ¿Está medio vacío o está medio lleno? ¿Cuál sería la declaración de la verdad? El vaso está al 50%. Usted puede percibirlo como medio lleno o percibirlo como medio vacío.
La verdad, la realidad, es que está al 50%. Bien, estas son unas pocas herramientas que queremos darles porque nos va a servir de mucho cuando vayamos avanzando en el proceso de demostrar sin sombra de duda que Dios existe. Entonces, vamos a usar los silogismos, que dijimos que son al menos 2 premisas y una conclusión. Vamos a usar mucho el principio de no contradicción, o sea, 2 propuestas que se oponen no pueden ser ciertas al mismo tiempo y en la misma relación. Vamos a estar usando puntos de referencia, que son referencias externas, absolutas y objetivas. Y vamos a estar tratando, en la medida de lo posible, con todo nuestro esfuerzo, de no hacer conclusiones anticipadas, o sea, de no ser prejuiciados. Y finalmente vamos a estar usando los principios de la verdad, que es para todos, que es estrecha, lo que se opone a ella es falso y es total y absolutamente absoluta, para usar un juego de palabras allí. Con estas herramientas, entonces, podemos dar inicio a nuestra demostración de que Dios existe. Y en la siguiente lección vamos a ver el primero de los argumentos sobre la existencia de Dios, que es el argumento cosmológico, o que se ha llamado también Kalam, que es un argumento que se usa mucho en relación a la creación. Y aquí vamos a utilizar mucho astronomía, cosmología, vamos a usar ciencia. Y alguien podría decir, pero ¿cómo es que usted usa la ciencia cuando está hablando de algo de fe? Bueno, fe y ciencia, créanme que no se oponen. Eso lo vamos a ver en la siguiente lección cuando analicemos este argumento cosmológico. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y por su atención y nos vemos en la siguiente lección. Que Dios los bendiga.